Muy, pero muy buenas tardes, familia. ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente estar con ustedes. En estos especiales de siempre, estamos con vos a través de Siempre en Domingo Radio Producciones, para que usted sepa, se entere de algunas cosas que en la realidad los medios, por situaciones tal vez de falta de interés o porque la realidad política, económica, social de la Argentina nos avasalla día a día con información y cosas puntuales e importantes que suceden, nosotros no nos enteramos. Por eso, la importancia del día de hoy del invitado que tenemos con nosotros. ¿Sabe? Este invitado es una persona que es abogado y es un especialista en temas de derecho y familia. Precisamente el doctor Nicolás Laferrier, que hoy nos visita y ya lo vamos a tener en pantalla, es el director del Centro de Bioética de Personas y Familia, docente de la UBA. Bueno, tiene una infinidad. Yo, en tono de sorna, pero con mucho respeto, cuando vi el currículum dije que era un pequeño Einstein ilustrado, ¿no? Y que espero que no lo tome mal nuevamente, pero realmente me apabulló por una persona joven con tanta capacidad y que tiene los valores claros, y eso es lo importante. Eso es lo que los argentinos debemos de tener y recuperar. Los valores por sobre todas las cosas. Y encima de ello, la Constitución Nacional, que es la que nos tiene que regir. Así como a los cristianos nos rige la palabra de Dios, la Biblia, yo creo que el mayor respeto que tenemos que tener entre nosotros es respetar la Constitución. Y hoy nos va a hablar precisamente el doctor Nicolás Laferrier sobre un tema que es muy lindante con el tema del aborto. ¿Sabe por qué? Porque nos va a hablar de un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil con relación a los embriones humanos guardados y ahora con protección legal. Pero primero le vamos a dar la bienvenida al doctor Nicolás Laferrier. Muy, pero muy buenas tardes, doctor Nicolás Laferrier. Un gusto estar con usted y por sobre todas las cosas, muchas gracias por su tiempo para avenirse a esta entrevista, para que realmente la gente se entere de lo que pasa y a veces se esconde o la realidad nos pasa por arriba. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Un gusto estar aquí en el programa y un saludo especial a toda la audiencia y bueno, gracias por la confianza de la invitación. No, faltaba más, doctor. El agradecido somos nosotros. Y en nosotros, obviamente, pongo adelante la audiencia, para que realmente se entere de esta situación que pasó inadvertida. Yo me enteré, una colega suya me pasó la resolución y bueno, me interesé, consiguió su contacto y usted realmente con mucha hombría de bien se dispuso a dar las explicaciones para que entendamos la importancia que tiene esta resolución de este tribunal. Lo escuchamos, doctor. Sí, efectivamente, en la Sala G de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, ahora en el mes de abril, ha dictado una sentencia en el marco de una causa y obviamente sus datos no son públicos, pero trascendió la sentencia que señala que los embriones humanos que están crioconservados, o sea, que permanecen congelados porque no han sido utilizados en el contexto de una técnica de procreación artificial, no pueden ser descartados y deben ser tratados con la dignidad de la persona humana. Lo interesante de esta sentencia es que pone un contrapeso a unos fallos anteriores, los primeros habían sido en el año 2019 en la ciudad de La Plata, que se habían dictado disponiendo que se autorice a las personas que habían presentado la causa judicial a descartar a los embriones congelados. En torno a los embriones congelados existen unos dilemas bastante difíciles de resolver desde hace muchísimos años. Ustedes saben que para realizar la fecundación in vitro se aumentan las chances de lograr un embarazo generando un número elevado de embriones fuera del seno materno. Ese número de embriones que pueden ser
6, 7, 8, lógicamente no son todos transferidos al cuerpo, a la madre, sino que permanecen congelados, justamente crioconservados para una posible segunda utilización, si fracasa el primer intento o ante una situación de que quieran tener otros hijos. Toda esta temática de la fecundación extracorpórea tiene una serie de problemas propios, como la protección de la vida, los embriones, el respeto que es debido a la originalidad de la transmisión de la vida. Pero yo en esta entrevista me voy a concentrar solo en la situación que fue objeto de esta sentencia. ¿Qué pasa? Claro, los embriones quedan crioconservados, pasa el tiempo y estas personas requirentes que iniciaron la técnica después ya quizás tuvieron un niño por la fecundación in vitro y claro, no quieren dejar de pagar el contrato que congela los embriones o quieren simplemente terminar con esos embriones que de alguna manera están en expectativa, en estado de latencia, están suspendidos su desarrollo vital. En eso consiste la crioconservación, la suspensión del desarrollo vital de ese organismo vivo que es el embrión, y por lo tanto están a la expectativa de una decisión. Argentina siempre ha tenido una tradición jurídica muy firme de considerar que los embriones son personas o tienen la dignidad personal. Ya desde el año 1999, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, este mismo tribunal, había dictado en aquel año una sentencia protegiendo a los embriones congelados. Fíjense que han pasado 22 años de esa primera sentencia y el problema permanece, digamos, sigue siendo todavía una cuestión. ¿Qué pasó? Que esa tradición jurídica argentina de una fuerte protección de la vida de los embriones, esa fuerte protección de la vida de los embriones, se encuentra con fallos en el último tiempo, ya les decía, en el año 2019, que dicen, no, vamos a permitir que se descarten embriones. Y entonces esto plantea un quiebre desde el punto de vista jurídico. Si son personas, si tienen dignidad humana, ¿cómo los vamos a descartar? Justamente están vivos, si bien están congelados, crioconservados, esa crioconservación no significa que no tengan vida. Y entonces se produce este planteo. Así, esta sentencia que ahora comentamos de la Cámara Civil, que tiene su sede, como ustedes saben, en la Ciudad de Buenos Aires, viene ahora a poner una opinión distinta. Las sentencias que se habían dictado en La Plata en el año 2019 decían, es permitido descartar embriones. Esta sentencia dice, no, no está permitido el descarte de embriones, hay que procurar darles un destino de vida, ya sea dándolos para fines adoptivos o que sean transferidos y engendrados. Evidentemente esto es un dilema muy difícil de resolver, pero el descarte de los embriones no es la solución y en eso la sentencia es muy valiosa, además de que tiene una serie de elementos que jurídicamente son enormemente valiosos. Obviamente, obviamente. Y doctor, yo por desconocimiento, ¿no? ¿Hay mucha destrucción de embriones en la Argentina o esto es algo inusual que ha acontecido porque una pareja se separó y una parte no quería mantener los embriones congelados, discúlpeme el término, tal vez no es el adecuado, o es una resolución que se viene dando paulatinamente y bueno, y ahora en este caso particular vino el fallo? Es una muy buena pregunta porque la verdad es que nosotros no sabemos exactamente cuál es la situación de embriones congelados en la Argentina. Justamente la sentencia que mencioné del año 1999 ordenaba que se haga un censo y que se adopten medidas para que haya cada vez menos embriones congelados, porque la presencia de muchos embriones aumenta los problemas que ya de por sí tiene la fecundación extracorpórea, porque genera embriones que podríamos llamar sobrantes, y estos quedan acumulados y pasan el tiempo y se generan este tipo de dilemas. Se produce una separación, se produce la muerte, y entonces allí están los embriones congelados. La verdad es que abiertamente nadie decía qué se hacía con esos embriones. Uno no tenía acceso a la información.
el tema se reabrió porque en 2019 por primera vez hubo sentencias que dijeron, sí, ustedes pueden descartar embriones. Hasta ese momento, hasta 2019, nunca nadie decía abiertamente descartar los embriones. Y de hecho, hoy tampoco nadie lo dice, o sea, porque efectivamente en este caso tuvieron que recurrir a la justicia para pedir ese permiso. Entonces, a la pregunta si se hace descarte de embriones en Argentina de manera sistemática, la verdad es que yo no puedo dar la información y abiertamente nadie dice, nosotros descartamos los embriones pasado tanto tiempo. En el mundo esto sucede, está regulado por ley y es parte de, digamos, esta situación donde se generan muchas vidas humanas que luego tienen que ser descartadas o que tienen que permanecer crioconservadas durante tanto tiempo. En los hechos, la verdad es que yo no podría dar una respuesta de qué es lo que ocurre en el interior de cada clínica que hace fecundación in vitro, y hemos conocido a través de estos casos judiciales que han trascendido que se están planteando acciones judiciales para resolver esto. Por cierto, me parece a mí que acá hay que también llamar la atención sobre la necesidad de no producir más embriones congelados, es decir, que no se genere este problema, que se le ponga un límite en ese sentido a la técnica, porque han pasado muchos años, se siguen generando, y esto se va convirtiendo en un problema de muy difícil solución, porque son vidas humanas que necesitan también la protección jurídica y la protección exigida en justicia en razón de su dignidad. Doctor, hay mucha gente que se ha sumado a la transmisión y hay muchas preguntas. También hay saludos, ¿no? Entre ellos está el saludo de Julio Montarón, que está transmitiendo con su radio SAG, está tomando nuestra señal y lo está retransmitiendo, lo cual le agradecemos porque esto no es una cuestión de celos, sino que cuanto más gente se entere y esto tenga mayor difusión, mejor para todos. Yo creo que el periodismo debe ser así, no debe ser celoso de sus compañeros y al contrario, compartir este tipo de cosas, ¿no? Pero hay varias preguntas, una de ellas, ¿hay negocio detrás de esto? Esta es una, contéstela, después le voy a hacer las otras. Bueno, indudablemente que la intermediación técnica en la procreación humana es una actividad rentada. Por la palabra negocio, no sé qué se refiere la pregunta, pero indudablemente que es una actividad rentada, es una actividad que se financia, que se paga, y el contrato de crioconservación de embriones específicamente tiene un costo anual, se paga por cada embrión un costo de mantenimiento de la crioconservación. Lógicamente que toda esta materia plantea una serie de interrogantes desde el punto de vista ético en torno a cuáles son los valores que inspiran la procreación humana, qué está en juego, qué respeto le debemos al embrión. Ahora, si la palabra negocio está queriendo decir que son intereses, digamos, espurios, o qué sé yo, bueno, no, es una actividad que está regulada en la Argentina, yo tengo diferencias con cómo está regulada, no comparto la regulación, tiene una regulación legal dada por una ley del año 2013 y que, bueno, tiene una serie de inconvenientes bastante grandes que hacen que deba ser en el futuro recibir una regulación mucho más estricta. Sí quisiera enfatizar algo que sale en la sentencia, que lo formula uno de los jueces, que es que muchas veces a las personas que en su buena intención, quizás sin contar con demasiados elementos, se acercan, quizás en el contexto de una situación de infertilidad o esterilidad, con un poco de, diríamos, de ansiedad planteada por la situación, se acercan a una de estas técnicas. La pregunta es, ¿qué tan informado es el consentimiento que han dado? Si se le ha dado todos los elementos que están, digamos, habilitándolos a tomar estas decisiones, se les ha explicado que a futuro les van a quedar embriones congelados y que eso les va a plantear un problema de decisión ética muy serio, porque las personas quizás buscaban un hijo, una hija, y se ven de pronto que han tenido 6 o 7 embriones, y se les explicó eso, se les explicó la
la cantidad de embriones que se congelan, que esos embriones son sus hijos, que van a quedar en esa situación de latencia durante tanto tiempo, los dilemas que se van a venir por este lado, eso es realmente bien contado, bien informado el consentimiento. Este es un aspecto muy importante que la sentencia deja entrever, uno de los votos, deja entrever a través de preguntas, y me parece a mí que es una de las grandes cosas que me vienen a la mente a partir de la pregunta, porque cuando se trata de la salud, y no solo de la salud de los requirentes de la técnica, sino sobre todo la salud de los conseguidos por la técnica, que son los principales involucrados, me parece que allí hay valores fundamentales que no terminan de estar del todo respetados en toda esta intermediación técnica. Pero yo con esto no quiero emitir juicios sobre la intencionalidad de las partes que no conozco y que no quisiera que esto se interprete sobre las personas concretas que recurren, porque muchas veces no tienen todos los elementos o les falta algunos y lo hacen por una situación de una cierta ignorancia, ¿no? Más allá de que considero que el legislador debería tomar medidas más firmes en la limitación de este tipo de situaciones. Sí, en realidad creo que el espíritu de la pregunta, interpreto yo, pasa por el negocio de que aquellos que congelaron embriones por ahí no lo utilizan, desconozco, por eso es la pregunta que leo acá, y creo que también el oyente o el televidente que lo está viendo por ahí desconoce. Si estas personas pueden transferir esos embriones a terceras personas con un rédito pecuniario, llamémosle. Creo que a eso se refiere el negocio, me parece. No, bueno, en eso la transferencia de embriones que eventualmente se haga, no, para la ley argentina, no tendría como eje el pago por el embrión, sino el pago por los aspectos técnicos que esa técnica le va a involucrar, digamos, los procedimientos que le va a involucrar, medicinas, preparaciones, horarios, una serie de cosas que, por supuesto, volvemos a lo mismo, es una situación dilemática, es una situación sin una salida razonable, porque tenemos embriones congelados, sus padres no los quieren usar, y entonces no los quieren recibir, y entonces se produce una especie de abandono de los hijos, que al quedar en estado de abandono, pueden ser usados para otra fecundación. Pero fíjense la terminología que suele aparecer: transferencia, usados, son todas terminologías que son como cosificantes, digamos, y este es uno de los grandes problemas. Ahora, yo quiero volver a explicar, esto no tiene que ver con la intencionalidad de las personas que están implicadas, sino que la misma realidad de lo que se está hablando termina llevándonos a estos dilemas, y lo que suele pasar es que quizás haya una persona receptiva de esos embriones y que finalmente los reciba y los geste y los dé a luz, pero no es algo que sea muy habitual, digamos, se le puede plantear, pero estos son dilemas que tienen muy difícil solución en los hechos, porque son muchísimos los embriones congelados que hay en todo el mundo y también en nuestro país, que nuestro país ha sido realmente entre los pioneros en el mundo en hacer estas técnicas. Han pasado ya casi más de 30 y pico de años que se hace en nuestro país y seguimos teniendo el mismo problema de los embriones congelados, o sea que también esto requiere también una reflexión, una reflexión crítica sobre las prácticas que se están haciendo, porque si pasan tantos años y siguen generándose embriones en tal alto número, en que entonces también hay que preguntarse cómo está funcionando todo ese sistema. Otra pregunta, doctor, y me parece muy acertada. Gabriela Micucci nos pregunta, ¿está legislada la adopción de embriones en la Argentina? Muy buena pregunta. En realidad, como adopción de embriones, no. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa en el proceso de adopción, ¿qué piensa? Piensa en un niño abandonado, un niño, una niña abandonada, que ha ocurrido una tragedia en su vida y que recurrimos a un juez, o es decir, a un funcionario que nos va a garantizar que todo el proceso esté dotado de las máximas garantías para que quienes lleguen a ser los padres adoptivos puedan darle lo mejor
y en función del interés superior del niño. Lamentablemente, en todo el espectro de la técnica de fecundación artificial, no se guarda esa relación con el instituto de adopción en tanto busca garantías judiciales y busca respetar el interés superior del niño. La mirada legislativa sobre la fecundación artificial, y especialmente la fecundación fuera extracorpórea, fuera del cuerpo de la mujer, es una mirada que nosotros llamamos más adultocéntrica. Está mirando más a los adultos que al interés superior del niño. Y entonces, la legislación argentina no lo llama adopción, lo llama dación de embriones, dar los embriones a otro. La dación de embriones sí está regulada en esa ley, la 26.862, pero es una regulación que plantea una serie de dilemas. O sea, ¿cuándo se concreta? ¿A quién se los da? Estas personas que tienen los embriones renuncian a ellos y los embriones quedan en posesión de la clínica, que a su vez los da a otros. ¿Qué pasa en ese momento? Todas estas situaciones vienen dadas porque en el origen hemos planteado algo insólito, que es la suspensión del proceso vital. Abrimos una ventana de tiempo donde el proceso vital, que es un continuo, queda detenido en el tiempo y se generan estas especies de situaciones realmente dilemáticas, realmente que no tienen una solución que nos parezca cómo debería ser razonable responder y que nos dejan muy perplejos en cuanto a las respuestas jurídicas que dan. Entonces, volviendo a la pregunta, la Argentina regula la dación de embriones en la ley de 26.862, que se refiere específicamente a estas técnicas. La dación de embriones sería algo analogable a lo que comúnmente se llama la adopción de embriones, pero hay que señalar que no se usa la misma terminología, lo cual es una decisión legislativa muy pobre desde el punto de vista técnico, porque se trata de hijos, de niños con un interés superior, y porque tampoco les garantiza les da las mismas garantías que tenemos en un proceso de adopción, y acá quedan mucho menos visibles esas garantías y por supuesto quedan a la buena voluntad de las partes intervinientes. Por supuesto yo no puedo dudar de la buena voluntad de nadie, no me toca a mí juzgarlas, sino juzgar las condiciones jurídicas dadas por el legislador. Y en este sentido el legislador no le ha dado a todo ese proceso de adopción de embriones las garantías que sí tiene la adopción. Por supuesto, en parte porque el dilema en sí de los embriones congelados nos lleva a este tipo de callejones sin salida. Bien. Tengo otra pregunta más aquí. Aida García Rioja nos pregunta, ¿es verdad que los usan para vacunas o experimentos, refiriéndose a los embriones, no? Bueno, ciertamente hay que distinguir dos cosas, ¿no? La cuestión de las vacunas no tiene ahora, en este punto, una directa relación con los embriones congelados. Sí tiene algunas discusiones históricas, éticas, vinculadas con cierto origen en el tiempo de unos cultivos de células que originados en personas por nacer abortadas, fruto del aborto, cuyos tejidos dieron origen a cultivos de células que después son usados para desarrollo de algunos tipos de vacunas. No es que la vacuna tenga en sí las células del feto abortado, sino que en el origen de un cultivo que se utilizó muy remotamente hay una conexión. Esto plantea una serie de problemas morales muy, muy serios, y yo los he estudiado, el año pasado escribí sobre este tema. Hay que hacer una serie de distinciones para no cooperar con el mal, y algunas excepciones, pero no es nuestro tema. El embrión en sí, en el mundo, es enormemente codiciado. ¿Por qué? Porque tiene una potencialidad de vida. Está todo allí. Tienen sus células, son muchas veces, en las primeras etapas son totipotenciales y después son pluripotenciales. Y tienen una potencialidad de vida enorme. Y estos embriones, en Argentina nadie dice que usa embriones para investigación. De hecho, yo interpreto que está prohibido en Argentina, bajo la ley actual, usar embriones para investigación. ¿Por qué? Porque la ley dice que las técnicas se van a usar para la consecución de un embarazo. Entonces, destruir embriones para usarlos para investigación en Argentina debe considerarse prohibido. Si ocurre en un laboratorio en este momento en Argentina, la verdad que yo no lo puedo saber.
O sea, simplemente digo, como jurista, mi interpretación del marco normativo en Argentina me dice que está prohibido destruir embriones para usarlos para investigación. En el mundo se usan embriones que se conciben especialmente para investigación, o bien se usan embriones que justamente que han sido crioconservados y que han sido abandonados en el marco de la congelación. Estos también se usan y sí, son utilizados buscando generar células madre y buscando aplicaciones de ese estilo. Estas investigaciones sobre embriones no han dado muchas aplicaciones terapéuticas. La verdad que en el mundo la investigación sobre embriones no ha dado lo mismo que las células madre adultas, por ejemplo. Esto es bien conocido por los genetistas y los que se dedican a este tipo de medicina regenerativa. Ahora bien, dicho esto, vale decir que en el mundo existe una codicia por los embriones para utilizarlos para investigación. ¿Se hace esto en Argentina? Yo debo decir, espero que no, entiendo que la legislación sostiene que esto no está permitido y me parece que si se hiciera sería en contravención de normas básicas de ética y jurídicas que impiden realizar esos experimentos en la Argentina. Bien, estoy tratando, mientras usted habla, de conjugar todas las preguntas que están haciendo para ver si puedo con una resumir algunas de las preguntas, ¿no? La doctora Alejandra Muchar nos pregunta cuál es el plazo máximo de la ley que permite mantener los embriones congelados y si a su vez, pregunta Gabriela Micucci, si es viable una ley de adopción de embriones en función de este fallo quedaría, bueno, está medio, y bueno, si este fallo puede ayudar a que haya una ley de adopción y como dijo la doctora Mullar a su vez también, dos preguntas en una, ¿cuál es el plazo máximo que permite la ley para tener los embriones congelados, ¿no? Y si esto sirve de paso para tener una ley de adopción de embriones. Bueno, respecto al plazo máximo, la ley argentina no fija un plazo, simplemente señala que los que estén crioconservados deberá requerirse de nuevo la voluntad procreacional, es decir, el consentimiento de las partes requirentes para volver a ser utilizados, pero no coloca un plazo. En el mundo ha habido legislaciones, como por ejemplo la británica del año 91, que ponía un plazo de 5 años. Todavía recuerdo en el año 96, cuando los titulares de todo el mundo era Gran Bretaña destruye masivamente miles de embriones porque se habían cumplido los 5 años de aquella ley del año 91. Ha habido casos anunciados públicamente de nacimientos pasados 9 años, 8 años de congelamiento. La verdad que yo allí no sabría decir bien cuál sería el plazo razonable por razones técnicas, diríamos, por razones de la misma técnica. Sí puedo decir que toda la situación es bastante contraria a la dignidad de la persona humana. De tener el normal desarrollo de una persona en sí mismo ya implica una puesta en juego de valores fundamentales. Pero claro, se hace para salvar su vida, pero ese salvar su vida se generó porque se generaron más embriones de los necesarios y a su vez se generaron fuera del seno materno, lo cual plantea cómo los transferimos. Entonces, todas estas situaciones son dilemas de esta técnica que revolucionó realmente el fin del siglo XX y que se expande sobre todo en el siglo XXI de la mano de la genética y de que cada vez conocemos más y podemos intervenir mejor y buscar intervenir mejor en el proceso procreativo. Y esto plantea una serie de cuestiones éticas, jurídicas, muy de fondo. En última instancia, la pregunta de qué es transmitir la vida, qué es procrear y cuáles son los valores inherentes a la procreación humana, porque la procreación humana tiene una originalidad propia que tiene que ver con la unión sexual. Ahora, yendo a la otra pregunta, a la cuestión de si esto va a favorecer o no una ley de adopción de embriones, bueno, como decía antes, probablemente este fallo genere que alguien presente un nuevo intento de adopción de embriones. Ya le digo, me parece que es un problema muy difícil de solución porque la adopción de embriones es un paliativo, diríamos,
incompletos y pensamos que no deja, siguen generándose embriones congelados. Y todo esto nos lleva a una serie de problemas encadenados que resulta difícil resolver con una única medida. Habría que adoptar un conjunto de medidas que tengan que ver con limitar las técnicas y que, bueno, ciertamente tienen poco capacidad hoy nuestros legisladores y culturalmente la capacidad de entender esta situación es baja, esto probablemente tenga pocas chances. Ahora, ¿se podría legislar específicamente la adopción de embriones? Y sería un paliativo, habría que ver, yo me costaría imaginar cómo debería ser esa legislación para que no tenga, no termine siendo también funcional a los mismos problemas que venimos señalando. Bien. Otra pregunta más, y hay un montón, estoy tratando de extractar, ¿no? ¿Los embriones pueden ser tutelados? Bueno, es una buena pregunta. Existe una sentencia de la Corte Interamericana en un contexto contra Costa Rica que dijo que los embriones no eran personas y esto los dejaba fuera de toda tutela jurídica y en un cierto limbo jurídico, ¿no? Nuestro país en general mira ese fallo, que es un fallo del año 2012, con forma dividida. O sea, hay muchos jueces que siguen ese fallo y que dicen, bueno, el embrión no sería persona, y ahora tenemos este fallo de Cámara Civil, en la Cámara Nacional de Apelaciones Civil, que dice, no, los embriones sí son personas y tienen lugar a su protección y exigencias de dignidad y merecen protección específica. Y entonces tenemos como aguas divididas, ¿no? Hay una corriente que tiene origen en esa sentencia de la Corte Interamericana que sostiene el embrión no sería persona y por lo tanto no tendría derecho a la protección de su vida, y otra corriente que dice sí, el embrión es persona y tiene derecho a la protección de su vida y de todo tipo de medidas de protección, ¿no? Lógicamente, entre las cuales están medidas para su resguardo, lo que sea. Ahora, esta última corriente encuentra fundamento en el Código Civil y Comercial, en la redacción del artículo 19, en la redacción del artículo 57, que habla de la protección de los embriones contra las alteraciones genéticas, y en general, me parece a mí, en la tradición jurídica argentina. El fallo de Cámara que estamos comentando es justamente se ubica en esta última postura. Y un tema interesante es que si los embriones no fueran personas, si no fueran hijos, si no se les aplicara el derecho de familia, uno podría preguntarse, ¿y qué se aplica? ¿El derecho de las cosas? ¿Hay una titularidad de los embriones? ¿Son como bienes que pertenecen a los padres? Y uno no puede menos que pensar que eso es cosificar al embrión. Entonces, la verdad sea dicha, tenemos que sostener que el embrión es persona y hace bien la sentencia de Cámara, ahora que estamos comentando, en reafirmarlo porque nos hace tomar conciencia de las exigencias de justicia que se derivan de ser persona. Bien. Otra preguntita más, y todas son interesantes, ¿no? Me cuesta elegirlas. ¿Podrían ser objeto de una adopción prenatal? ¿Hace falta una ley para esto? Bueno, vuelvo a decir, como dije antes, en realidad la figura técnicamente lo que se establece es la filiación. Jurídicamente, el Código Civil y Comercial contempla que si, supongamos en este caso, los padres que rechazaron, que querían destruir sus embriones, ahora la Cámara le dice, no, usted no los puede destruir, los puede dar a otra personas que lo busquen. Entonces, cuando los dan, los receptores, diríamos, estoy explicando el Código Civil, no es que yo esté de acuerdo con este tipo de procedimiento, me parece que es una solución, un parche que se da a una situación dada, ¿no? De cómo resolvemos algo dado. Pero los receptores darían su consentimiento y en ese momento se configura lo que para el Código Civil se llama voluntad procreacional. Entonces, ellos han dado su consentimiento y dicen, sí, recibimos un embrión que no, porque claro, sería un embrión que no tiene el material genético de esos padres. Imaginemos el caso simple, ¿tá?
una pareja de un varón y una mujer que recibe un embrión de otros que lo concibieron. Entonces dicen, no son nuestros embriones, no son dichos con nuestros gametos, pero damos nuestro consentimiento. Para la ley argentina, esa sería la forma de hacer lo que habitualmente se llama adopción prenatal. Es decir, no habría todas las garantías de la adopción, que como les decía antes, tienen un juez, se mira el interés superior del niño, se hace un escrutinio de los padres adoptivos y todo lo que vimos. Simplemente, todo esto se decide en el interior de una clínica y a través del instrumento que se llama consentimiento. Y el consentimiento para nuestro Código Civil tiene efectos de generación de filiación, es decir, de vínculo paterno-filial, paterno-filial. Entonces, el vínculo sería filiatorio no por adopción, sino por técnicas. Y esto está específicamente regulado en los artículos 560 a 564 del Código Civil y Comercial. Entonces, serían esos artículos los que se aplicarían específicamente a la situación de esta dación de embriones. Entonces, no sería una figura de adopción prenatal, pero sí sería, de alguna manera, un resultado análogo, que es los requirentes terminan siendo los que la mujer lo gesta y al nacer se anota como hijo de ellos porque dieron su consentimiento. De nuevo, todo esto tiene todas las cuestiones que hemos dicho antes, pero desde el punto de vista del derecho vigente en Argentina bajo el Código Civil y Comercial, esa es la solución. Bien. La situación que se aplica Bien. a la pregunta. Bien, las redes están en cuanto al tema mensajes explotando, tanto ya sea por el Messenger como por la transmisión en directo, ¿no? Y hay muchísimas preguntas más. Nosotros fijamos un tiempo, pero bueno, evidentemente el tiempo se va a extender siempre y cuando usted pueda, doctor. No mucho más, pero al menos para desasnarnos de situaciones que por ahí no conocemos, ¿no? Otra de las... este es un comentario, y no sé si usted estará al tanto o no, pero dice que por las redes sociales hay páginas que dicen que se venden embriones. No sé si usted está en conocimiento o quiere hacer algún tipo de mención al respecto. Creo que no sabría, yo, como explicaba antes, es mi... Esperemos que Cuando sea. miro el marco legal y digo, no se esto ocurre, sí, perfectamente, no debería ser algo legal en la Argentina. No es que hay un delito penal tipificado para la venta de embriones. Bueno, se nos... Twitter. Lamentablemente se nos cortó unos segundos lo que usted estaba diciendo. No sé si está interrumpida la conexión. Vamos a ver si... Ahí está, ahí la volvimos a retomar. Sí, explicaba que nosotros en Argentina no tenemos una legislación específica que señale que, mejor dicho, que permita, pero sí que señala que la adopción de gametos tiene que ser gratuita. Entonces, la venta de embriones ciertamente sería algo antijurídico para mí en la Argentina. Yo no lo he visto, no sé si ocurre, pero me animaría a decir que nuestro país está prohibido. No hay un delito penal asociado a vender embriones, pero habría sí una conducta contraria a principios fundamentales y sobre todo a la ley que señala eso. Sí, se entiende. Lamentablemente, bueno, Internet a veces nos juega estas malas pasadas, pero bueno, se entendió todo lo que usted dijo, doctor. Ahora usted está escuchándome, está conectado. Sí, sí, veo que sí. ¿Me está escuchando? Ya lo vamos a recuperar al doctor Laferrier. Ahora sí, ¿me está escuchando, doctor? ¿Me está escuchando? Sí, yo lo escucho a usted, ¿eh? Vamos a recuperar enseguida la imagen, se nos cortó, qué lástima. Vamos a ver si lo volvemos a retomar. Ahí lo tenemos, ahí lo hemos retomado. ¿Ahora me escucha, doctor? Sí, ahora sí, se cortó. Sí, sí.
La última pregunta, doctor, que creo que está muy ligada a este fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en cuanto al resguardo de embriones, ¿no? Y ¿usted considera que en función de los fundamentos de este fallo contradicen a la ley de aborto? Es un buen punto. La sentencia trata específicamente el punto, porque de alguna manera alguien podría decir, si yo puedo abortar, también podría desechar los embriones, pero se señala allí que son situaciones distintas en la sentencia y el tema se rechaza, la sentencia rechaza esa analogía. Ahora, sobre la ley de aborto, vale decir que nuestro Código Civil sigue diciendo que la persona por nacer es persona desde la concepción. Es decir, la ley de aborto en Argentina no contradijo eso, digamos, regula una situación que es la interrupción del embarazo, además dice, ¿no? Es decir, que esta situación específica es lo que está regulado, que es el aborto es quitar la vida al por nacer, por cierto, ¿no? Yo creo que no tienen, o sea, tienen una vinculación indudablemente porque tocan a personas por nacer. No creo ni que una influya sobre la otra. Es decir, el hecho de que se haga esta sentencia no creo que tenga tanta relevancia a los fines del debate sobre el aborto, que pasa por otros, también por la definición de la vida, pero por otros carriles, y a su vez invocar que como se legalizó el aborto se deberían permitir la destrucción de embriones, también me parece que son cosas distintas. Muy bien, doctor. ¿Algo que usted quiera agregar, de lo cual hemos hablado y demás, para ir cerrando ya esta entrevista que usted tan amablemente nos ha concedido y que realmente ha despertado interés porque la gente ha respondido de una manera maravillosa, haciendo preguntas, sacándose dudas? Y el primer agradecido soy yo y la gente, por supuesto, doctor. No, simplemente señalar que estamos en una época, siglo XXI, de un enorme poder tecnológico sobre el misterio de la vida, la capacidad que tenemos de intervenir sobre la vida humana que nos maravilla, que nos hace ver los progresos para curar enfermedades, tiene que conservar un horizonte ético. No podemos pensar que todo lo técnicamente posible sea éticamente admisible, y creo que el derecho tiene que considerar esta necesidad de límites, ¿no? Si yo dejaría la idea de la necesidad de límites, este fallo judicial que comentamos se ubica allí, en la búsqueda de límites, y me parece que todo lo que nos lleve a poner límites, no porque limitar algo que sea, digamos, la manera, si tenemos una mentalidad oscurantista, no, justamente límites para encauzar, para que todo lo que se haga esté al verdadero servicio de la persona humana y no bajo una lógica que termina colocando a esa vida humana como algo meramente disponible, ¿no? Creo que ese es el gran tema del siglo XXI. La vida humana es un don o es un producto, la vida humana es algo que tiene dignidad o es pura materia que podemos disponer, ¿no? Me parece que los jueces se han animado a decir que la vida humana es digna, que la vida por nacer tiene esta dignidad, y bueno, celebro esa afirmación y llamo a pensar, bueno, qué límites, qué cauces necesita este gran poder tecnológico que tenemos, pero que a su vez puede pensarse que la vida es algo tan manipulable como toda otra materia. Y no, me parece que cuando hablamos de vida humana hablamos de algo verdaderamente inviolable. Por eso decimos que tiene dignidad y por eso decimos que merece un respeto enorme, y allí está, me parece, uno de los grandes dilemas que enfrentamos en este siglo XXI. Muchísimas gracias, doctor. Realmente los mensajes hablan de agradecimiento por su exposición. Gabriela Micucci lo pone específicamente, y todos los demás con todas las preguntas que han hecho y han participado, y muchas preguntas que obviamente no hicimos, que tratamos de amuchar todas
para que esto sea más comprensible. Doctor, a su entera disposición estos micrófonos para que usted lo considere, lo cree conveniente, y ha sido un gusto porque siempre estamos con vos, es precisamente eso, estar al lado de la gente, estar mirando las necesidades de la gente y por sobre todas las cosas dejarnos de ver nuestro ombligo para ver los problemas que la sociedad tiene. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un gusto. Luego por línea privada me comunicaré con usted y estaremos intercambiando algunas cositas más. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias. Pasaba por nuestra transmisión el doctor Nicolás Laferrière. Realmente nos dio una exposición en cuanto al tema legal embrionario, ¿no? Que son vidas, aunque estén congeladas, son vidas. Realmente, y la Constitución Nacional, usted sabe que ampara desde el mismo momento de la fecundación, y el embrión es uno de ellos, es esa célula chiquitita, el huevo cigoto que ya tiene vida, aunque algunos la desprecien, pero nuestra Constitución Nacional la ampara esa vida. Y es un gusto y un placer que él haya estado aquí en nuestro living, invitado virtualmente, obviamente, y nos haya expuesto lo que los jueces, en este caso, consideran. Y la última pregunta fue realmente un mazazo a la ley de la interrupción legal y gratuita y segura del embarazo. Yo le digo ilegal, a mi entender, porque va contra la Constitución. Seguro o segura, no hay ninguna seguridad cuando se realiza un aborto. Ninguna seguridad. Y la otra que no es gratuita. La pagamos entre todos. Muchas gracias, audiencia. Mañana, a partir de las 10 de la mañana, el resumen semanal de noticias en Siempre Estamos con Vos, a través de Siempre en Domingo Radio Producciones. Los esperamos. Muchísimas gracias a aquellos que han participado también en el día de hoy en esta entrevista, porque así es como crecemos, informándonos, y también como crece el programa a través de la gente que con mucho cariño, mucho amor, escribe. Puede escribir lo que quiera, porque para eso somos libres, y yo tengo que respetar al que piensa distinto. Podemos intercambiar ideas, podemos discutir, porque discutir no es pelear, podemos discutir cuál es superadora, pero nunca caer en la grita en que los argentinos estamos. Si no nos juntamos, gente, si no nos unimos, va a ser muy difícil salir de donde estamos. Les mando un abrazo y por supuesto que Dios los bendiga y los guarde. Mañana nos volvemos a encontrar aquí a las 10 de la mañana en Siempre Estamos con Vos. Chao.